Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a hacer una actualización del estatus político o geopolítico actual, como venimos haciendo ya desde hace varios días. Evidentemente se imaginarán que está todo cambiando, todo evolucionando, todo en movimiento. Y básicamente en este mundo violento y convulso estamos en marzo, ahora estamos en marzo, pero no sabemos si llegaremos a abril, básicamente a cómo vamos, y en abril probablemente no sabremos si llegaremos a mayo, a cómo están las cosas, de convulsas y violentas, ¿no? A ese nivel de tensión realmente estamos, ¿no? Y me van a decir que exagerado. Bueno, justo hace dos, al menos desde hace dos, puede que más años, venimos advirtiendo muchos este escenario tan convulso, muchos diciendo, no, no hay que ser paranoicos, no, 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 hay que caer en el alarmismo. Y yo soy el primero que coincide que no hay que alarmar sin fundamento. El problema de hoy es que tenemos más fundamento que alarma. Y eso es lo que genera de alguna manera la tensión y pues las probabilidades para que ocurran cosas impensables, ¿no? Muy curiosamente yo escuchaba hace poco, hablando por ejemplo sobre diversos temas, ¿no? Hay quien por ejemplo en el tema del Temec, en el caso mexicano, que se está renegociando o revisando o como lo quieran llamar, me llama mucho la atención algunos que tienen como siempre esta visión sumamente optimista de las cosas, ¿no? Eh, de todo tipo, desde funcionarios hasta analistas, opinadores, que te dicen muy seguros, por ejemplo, escuchaba a Luis de la Calle, que por cierto respeto en general, me parece que es un analista serio, exfuncionario, pero bueno, no siempre obviamente pues tenemos que coincidir, ¿no? No siempre coincido con él. Y hace poco, justo entre hoy y ayer, lo escuchaba dando declaraciones con respecto al Temec, diciendo, cuando le preguntaban, oye, ¿qué piensas sobre la revisión, ¿no? ¿Qué tan tensa se siente la cosa? Y bueno, te termina dando el argumento, pues básicamente clásico, que dan de hecho todos los analistas optimistas diciendo, bueno, es que la integración de México con Estados Unidos y somos el principal exportador, pero también el principal cliente de los Estados Unidos, la relación de interdependencia es alta, estamos sumamente integrados en todas nuestras cadenas productivas. Y bueno, sí, o sea, nadie creo que ha llegado a discutir ese tema de la integración. De hecho, yo soy el que siempre habla de esta integración y trato también de hablarla sin romantizarla, porque también tanta integración, que es la que muchas veces ellos venden como la mejor decisión, pues yo creo que termina siendo contraproducente, ¿no? Depender tanto de alguien, una persona que dependa tanto de alguien, yo les pregunto, ¿es correcto? ¿Es viable? Imagínense una persona dependiendo del todo de alguien. ¿Es correcto? ¿Es viable? No. Esa persona tiene que ser un poco más independiente, ¿no? Y de alguna manera desanclarse de esa dependencia. Lo mismo pasa con una nación, en este caso con México. No podemos ser tan extremadamente dependientes de Estados Unidos. Y de hecho quien se quiere de alguna manera ya, vamos a decir, desabrochar y desanclar de esta relación, pues son los propios Estados Unidos que nos han dado señales claras desde el gobierno de Donald Trump, que ellos están buscando un tanto más de dependencia, ¿no? Dejar de menor dependencia, más bien, perdón, más bien de mayor independencia para dejar de depender precisamente no solo de México, sino en general de nadie. Y esa es más o menos la línea de Donald Trump. No sé si Luis de la Calle haya, al menos siquiera ya a estas alturas, llegado a leer la Estrategia de Seguridad Nacional publicada y actualizada en 2025, la National Security Strategy,
actualizada a noviembre de 2025 del año pasado, o sea, finales, ya con el corolario trompista incluido, que yo, insisto, denomino siempre la doctrina trompista. Y esta doctrina trompista, que está muy, creo, muy bien explicada y sintetizada en este documento, te explica claramente las intenciones a largo plazo, que ese es otro detalle que por momentos estos analistas optimistas manejan de manera muy optimista. Como que no hacen una distinción entre el corto, mediano, largo plazo, o ya si no queremos ponernos tan exigentes, al menos entre lo de hoy y lo de hoy en un año o lo de aquí a 10 años. Entonces, incluso en la respuesta del propio Luis de la Calle dice, bueno, pero es que hoy las economías están muy integradas, ¿no? Hoy la economía de México y Estados Unidos son muy dependientes y están muy integradas. Y digo, sí, y es que ya está el detalle. Hoy, hoy están muy integradas, mañana no sabemos, ¿no? Mañana, como dice la canción, mañana no lo sé, porque mañana puede que precisamente los estadounidenses se quieran desintegrar de este tratado, de este acuerdo, que ahí hay otro punto que es ahora trilateral, ahora lo es, pero dadas todas las tensiones, las declaraciones, y cuando tú haces esta sumatoria entre la coyuntura, las circunstancias, el contexto geopolítico, político, económico actual, global que se está viviendo, donde están ocurriendo cosas que por un momento muchos decíamos, pero yo no, ¿eh? Porque la verdad es que yo soy de los más siempre, se los he dicho, yo soy más de visión, en lugar de ser de visión optimista, soy de visiones pesimistas, porque siempre he dicho que es mejor prepararte, tomando en cuenta lo peor que puede pasar y en ese sentido los peores escenarios, no los mejores. Sí, si ocurre por algo el mejor escenario, qué maravilla, pero si no, pues te agarra mal parado y mal preparado. Entonces, muchos que durante mucho tiempo, me desincluyo porque decía que muchos pensamos, no, la realidad es que los que piensan esto generalmente suelen ser los de posturas y visiones más optimistas. Yo a veces siento que el optimismo y la ingenuidad van de la mano o están aún muy cerca, ¿no? A una línea de distancia, pero que dicen o pensaban que no ocurrirían cosas que ya han estado ocurriendo, ¿no? Cosas impensables para muchos mismos optimistas hoy ya han estado ocurriendo. Entonces cuando Luis de la Calle le preguntan, oye, ¿y cómo ves, no, el panorama? Y él lo ve muy optimista con respecto a que todo va a salir de maravilla con respecto a la revisión o renegociación. Y yo incluso he llegado a decir, eh, el, también podría ser una creación desde cero. Se podría recrear ese tratado desde cero, reestructurar, reescribir, replantear. Y puede que ya no solo vayamos a estar hablando de una revisión o renegociación, porque decía, hay otro incluso factor. No sabemos ni siquiera si Canadá vaya a estar invitado o incluido en este nuevo, vamos a decir, en esta extensión del tratado, si es que la revisión es aprobada o es de alguna manera consensada. Habrá que ver esa revisión realmente en qué va a consistir. Porque revisión sería si hay dos que tres cositas que revisar, ¿no? Revisión sería si es que hay dos que tres comas que cambiar. Pero si le vas a cambiar prácticamente toda la estructura a este tratado trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, al punto en que ni siquiera puede que estés ya considerando incluir a uno de estos miembros y los estadounidenses quieran incluso llegar a sacar al propio Canadá, o el propio Canadá se quiera sacar a sí mismo, como ya lo había dicho hace varios meses con la postura de Mark Carney, que me parece también viable y respetable, dado sus intereses y su visión bien entendida de lo que está pasando hoy, y lo digo cada vez que puedo, basta ver el discurso de Mark Carney en Davos, para darte cuenta que es probablemente el único de los líderes mundiales actuales que parece que están entendiendo perfectamente lo que está ocurriendo.
Porque luego escuchas otros líderes mundiales que parece que como que nada pasa y que es un día soleado, teniendo ya incluso una nueva guerra en Irán con Donald Trump. Por eso digo, yo no entiendo las visiones de los optimistas en estos momentos y no por eso soy el más paranoico cuando estamos viendo los hechos. O sea, más bien por momentos es como que están ciegos o que no están viendo lo que yo estoy viendo, que es que están hoy ocurriendo cosas que se consideraban impensables en algún momento. Entonces, por ejemplo, el propio caso de la guerra con Irán. ¿Cuántos al mismo interior de los Estados Unidos? Y estoy hablando de los aparatos de gobierno de los Estados Unidos. Y estoy hablando incluso hasta de los presidentes que han formado parte de Estados Unidos, expresidentes. Históricamente habían llegado a considerar impensable una guerra con Irán, así como se está viviendo hoy. Pues yo diría casi todos. Sí había tensiones, sí había diplomacia tensa, sí hubo episodios complicados y hasta ciertas confrontaciones, pero creo que nunca se había llegado a la línea que hoy está llegando Donald Trump. Además, pues básicamente presionado por el gobierno de Israel, ¿no? Como un títere de ese gobierno. Creo que nunca había llegado a ser tan expuesto Estados Unidos en cuanto a que es presionado por el gobierno de Israel y por el lobby israelí al interior de los Estados Unidos, como ya hemos explicado, y como el mismo Joe Kent nos acaba de confirmar o reconfirmar lo que ya sabíamos, ¿no? Y viniendo de él y de esa función que él tenía, ¿no? A este nivel y en este gobierno, bueno, le da muchísimo peso a sus palabras, sus declaraciones y sus revelaciones, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? Hay que ver exactamente qué es lo viable, porque ya no nos podemos quedar pensando que solamente nos podemos quedar tranquilos con lo que algunos consideran impensable, porque hoy están ocurriendo ciertas cosas que se llegaron a considerar impensables en otros momentos, pero que están ocurriendo hoy, como este mismo caso de la eh, guerra con Irán. Entonces, volviendo y recapitulando un poco, cuando Luis de la Calle, con la mano en la cintura, nos dice, no, pues la verdad es que todo va bien y yo no considero por el nivel de integración que hoy tiene México con Estados Unidos, realmente que vayan a diluir o eliminar o salirse del tratado. Y tampoco veo que el tratado se vaya a hacer bilateral, porque se va a mantener igual, ¿no? Trilateral, México, Estados Unidos, Canadá, por nuestros niveles de dependencia e interdependencia. Todo ceteris paribus, ¿no? Según la perspectiva de Luis. E insisto, es respetable, yo no estoy dudando de que él tenga formación o autoridad para hablar del tema, pero no coincido con su perspectiva sin duda, ¿no? Me parece que es riesgoso que hoy estemos tomando perspectivas tan optimistas en todo aspecto y en toda materia, sinceramente, ya sea que hablemos de economía, ya sea que hablemos de política, ya sea que hablemos de seguridad. Me parece que no es correcto estar tomando las perspectivas optimistas porque, insisto, podemos caer en errores, grandes errores de ingenuidad, ¿no? Y grandes errores de poco entendimiento de cómo se está reconfigurando y a qué nivel se está reconfigurando la geopolítica internacional. Global, en este sentido, el mundo es otro, ¿no? Por eso cito muchas veces el discurso de Carney en Davos, porque realmente sí me parece que en el Foro Económico Mundial, Carney terminó diciéndonos exactamente lo que está pasando, ¿no? Hay una ruptura y hay un nuevo orden, y entre más te tardes en entender este nuevo orden y en qué consiste este nuevo orden, pues más te vas a tardar en poderte adaptar y probablemente ya olvídate la adaptación. Es un tema de supervivencia, que de hecho sí, incluso en la teoría darwinista la adaptación está directamente relacionada a la supervivencia. Quien no se adapta no sobrevive. Si no te adaptas, no sobrevives. Y cómo no te puedes adaptar, pues de entrada no entendiendo cómo se está replanteando y reconfigurando el panorama internacional global. En este sentido, el panorama global es otro orden, es otro sistema, es una reconfiguración, es una gran reconfiguración.
Y como bien también sintetiza Carney, al final, si no entiendes, por ejemplo, que si no estás en la mesa, estás en el menú, pues no vas a entender tampoco tu papel en el sentido de si eres presa o eres depredador, ¿no? Entonces todavía menos claridad tiene sobre el panorama. Me parece que Luis de la Calle, en esto poco que revela, siento que por momentos como que no tiene mucha claridad en este aspecto, ¿no? Pareciendo todavía como si México tuviera voz y fuerza vamos a decir como si tuviera una vela en el entierro en el sentido de la toma de decisiones que por cierto nunca ha tenido México desde la primera firma del tratado del NAFTA, de ese primer acuerdo firmado por estos gobiernos tecnócratas, Salinas de Gortari y demás, y los subsecuentes. El North America Free Trade Agreement desde entonces no estaba basado ni en las peticiones, ni en las consideraciones, ni básicamente en una capacidad de negociación de México, porque realmente México nunca ha tenido capacidad de negociación fuerte, dura, y menos considerando con quienes estamos negociando, que claramente hay una amplia asimetría en donde nosotros no podemos imponer nuestros términos y condiciones, sino que son ellos los que nos imponen a nosotros los términos y condiciones. Y mira que estamos hablando de los noventas, de esa década donde dices, bueno, pues sí había una imposición de términos y condiciones, pero al menos no había guerras ni misilazos cada que no aceptabas algo que no les gustaba. Ahora estamos en ese momento. Literalmente es en el plata o plomo de la geopolítica, en el o cooperas o cuello de la geopolítica. Entonces, si no cooperas, te mandan un misilazo, un dron, o te inician una guerra, te desestabilizan el país de la noche a la mañana, como lo estamos viendo en Irán. Por eso insisto, y ya con esto concluyo, inicié con este tema del Temec en México, porque justo, insisto, lo quiero tomar como un ejemplo de la perspectiva optimista, cómo nos puede llevar al error, ¿no? Al más franco error. Y tomemos en cuenta además que estamos hablando de una guerra con Irán. Es probablemente, yo creo que la guerra, un top 3 si no es que la primera opción de las guerras no deseables de Estados Unidos, ¿no? O sea, te puedes imaginar Estados Unidos haciendo guerra en cualquier parte, pero con Irán era una de las posibilidades más impensables, impensadas por, por la naturaleza, por la capacidad de la respuesta de Irán, por las implicaciones en Medio Oriente, por todo lo que estamos viendo, obviamente el cierre del estrecho de Hormuz, pero muchas otras cosas adicionales. Porque no olvidemos que todo esto que está aquí también confluye no solo Irán, también confluyen intereses de China, de Rusia, en fin. Y a pesar de todo esto ocurrió y está ocurriendo, y ya es una guerra tal cual, ¿no? Para todos estos que pensaban que iban a ser 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6, 7, 8, 9, 10 días, 11 días. ¿Cuántos días llevamos? Ya es una guerra. Todo lo que ha pasado, todas las muertes que han ocurrido, incluidos muertes de estadounidenses ya. Es una guerra. Se le salió de las manos. Entonces, el punto aquí es entender que lo impensable puede ocurrir y que nos conviene no estar tomando posturas como tan seguras, con tanta certeza en un mundo de incertidumbre. Cuando yo escucho a veces a Luis, me parece que estoy escuchando el mundo de las certezas, cuando, perdón, estamos viviendo en el mundo de la incertidumbre y mientras no hagamos ese cambio de chip y entendamos realmente de qué está tratando el mundo, creo yo que los diagnósticos y por ende las soluciones que planteamos van a llegar, finalmente, insisto, al error, van a ser incorrectas, ¿no? Bueno, esta es la entrada del día de hoy que quería dar, nada más como síntesis, pues habrá que ver en qué termina, ¿no? Este Temec. Eh, yo creo que sí va a cambiar cosas, ¿no? O sea, incluso considerando que de alguna manera se mantenga la integración entre México y Estados Unidos, no necesariamente implica que se mantenga la integración y la relación comercial con este tratado entre Estados Unidos y Canadá, cuando, insisto, desde hace meses vengo diciendo que el propio Mark Carney en esta, de alguna manera, adaptación, pues ya incluso ha intentado hacer también tratados o acuerdos comerciales con la propia China, ¿no?
Entonces habrá que ver realmente cómo termina derivando esta mediación y revisión y demás del TEMEC, de este TEMEC 2.0, digamos. Eh, Porque pues se ve complicado, ¿no? No sé también qué tanto vaya a influir ahora el tema del mundial. Al final está México, justamente Estados Unidos y Canadá en esto. En fin, yo lo que creo es que va a haber cambios, ¿no? Y no creo que sea nada más dos comas y nada más, ¿no? O sea, para eso sería una revisión donde son como dos, tres incisos que revisas y ya está, ¿no? Lo volvemos a firmar. Yo creo que esto va a venir. Es una carta que yo creo que también va a usar Donald Trump y es una carta con la que va a ejercer presión contra México, contra Canadá. Y particularmente hablando de México, a ver, ¿qué cambios yo creo que va a haber? Yo no sé si todavía Canadá vaya a estar dentro del tratado, por ambas razones, ya sea porque Estados Unidos lo saque o porque Canadá misma ya no quiera estar dentro del tratado. Es que se pueden dar las dos cosas, o ambas incluso, ¿no? Entonces, yo creo que hay un riesgo importante de que Canadá ya no forme parte del tratado por las tensiones que están existiendo actualmente. Incluso creo que hasta Canadá lo puede ocupar como un mecanismo también de presión inversa, ¿no? En el sentido de no vamos a estar en el tratado mientras Donald Trump y de alguna manera, su gobierno siga en Estados Unidos. Cuando ya no esté Donald Trump, hablamos si quieren y negociamos, pero de momento estamos fuera, ¿no? Y vamos a buscar otros socios comerciales. Es que Canadá realmente todavía tiene un poco más de capacidad para ejercer ese tipo de negociaciones y presiones con un ex aliado, ¿no? Que en algún momento era los Estados Unidos y que consideraban tan cercano, cuando también hay que entender que en este reacomodo geopolítico, este mundo anglo también ha estado sufriendo ciertos quiebres y fragmentaciones. Hay que entender, por ejemplo, que tanto UK como Canadá, que eran los socios también y aliados clásicos de Estados Unidos, pues también de alguna manera, luego del maltrato que les está dando los Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump, pues también están tomando distancia en muchas cosas, ¿no? Canadá ya no se fía de los estadounidenses, el pueblo canadiense quedó también muy desencantado porque vaya que celebraban esa supuesta alianza, que eran como hermanitos casi casi los canadienses y estadounidenses, y ahora los canadienses se sienten traicionados después del maltrato de los Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump, y algo más o menos similar está pasando entre UK y Estados Unidos, ¿no? Y te puedes estar dando ahora mismo cuenta de lo que está pasando en esa relación con, digamos, las negativas del propio UK hacia el apoyo que ahora le está pidiendo Estados Unidos con el tema de Irán, ¿no? Entonces, el mundo está tan fragmentado, como bien lo explicó Carney en Davos, que esto no es una transición, es una ruptura. Y es que aquí te puedes dar cuenta qué profundidad está la ruptura, que estás hablando de aliados históricamente casi naturales, ¿no? Que era el mundo anglo, que es el que yo siempre hablo y ya estoy a pasado mañana de hablarles del anglosionismo, por fin, porque sí urge. Y esto, digamos, imagínense que de esa palabra, el prefijo anglo es el que básicamente conformaba lo que es Estados Unidos, Canadá y United Kingdom, ¿no? Reino Unido. Claro, podríamos agregar a Australia, pero bueno, básicamente eso era el ángulo. Ya el sionismo era pues con Israel, ¿no? Por eso es que hoy la mancuerna anglosionista se está casi ya reduciendo a que sea Estados Unidos e Israel. Y por cierto, y ahora vamos a eso, se ve que también claramente esto está generando rupturas al interior incluso de estos países, porque no todos los estadounidenses están, por cierto, conformes con el apoyo a Israel, ni conformes con que sientan que Israel parece ser que son finalmente el Estado de Israel el que termina gobernando a los Estados Unidos. Parece que es Israel el que gobierna a los Estados Unidos y eso obviamente a muchos estadounidenses tampoco les está gustando. Y estoy hablando ya no del promedio de los estadounidenses, estoy hablando incluso al interior del propio MAGA, que es la base sólida política del propio Trump, es su plataforma política dentro del propio MAGA.
están habiendo problemas, rupturas, tensiones, porque no les está gustando darse cuenta de quién gobierna realmente su país. Enhorabuena, ¿no? Que ya se están quitando las vendas, ¿no? Entonces, a ese nivel de ruptura estamos, ¿no? Por eso es que, insisto, pensar en que hay certezas en un mundo de incertidumbres, que es el que hoy estamos habitando, pues me parece, insisto, incorrecto, por decirlo menos. Es ingenuo e incorrecto, ¿no? Entonces, bueno, por eso empecé hoy, ¿no? Diciendo, bueno, hoy estamos, mañana quién sabe, porque, híjole, ¿por dónde empezamos hoy? Bueno, antes de seguir el hilo, estoy diciendo esto, que insisto puede sonar exageración, porque ya hay realmente, y esto es sumamente preocupante, parece que hay quienes están considerando ya el uso de armas nucleares y vamos a decir ya sabemos quiénes son. Básicamente, Israel parece que ya está considerando dentro de su baraja de opciones inhumanas, miserables, el uso de bombas o armas nucleares contra Irán. Y probablemente, o sea, si por ellos fuera, no hay duda que lo harían. Nada más para que tengamos claro en qué momento estamos. Estamos en un momento tan delicado donde estamos considerando la posibilidad de que se repita un Hiroshima o Nagasaki, pero ahora en Teherán, ¿no? Ahora sería contra Irán o en cualquiera de sus ciudades. Así que esto es algo que de verdad nos tendría que conmocionar y hacer pausar de qué está pasando. Porque una vez que pasara esto de nuevo, ya se fue al carajo el mundo, básicamente. Que de hecho ya lo habían vivido algunos. Yo creo que ya a estas alturas pues quedarán pocos sobrevivientes de esos tiempos, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Pero estarán sus hijos y sus nietos que, a ver, no olvidemos, ¿no? Ese es el problema de apenas en 1945 se vivió Hiroshima y Nagasaki, que dio fin a la Segunda Guerra Mundial, y ahora parece que quieren volver a experimentar a ver qué se siente. Pero obviamente solo puede venir a partir de gobiernos psicos, y ese es el problema. Hoy estamos gobernados por psicos, con dos personajes particularmente sumamente empoderados y desquiciados, que ya he comentado, pues es la mancuerna desquiciante, psicopática de Trump y Netanyahu, ¿no? Un par de psicos en potencia con mucho poder. Entonces, bueno, por eso digo que hoy estamos, mañana quién sabe, ¿no? En este mundo violento, estamos en marzo, quién sabe si lleguemos a abril, y en abril quién sabe si lleguemos a mayo. Y es por este motivo, básicamente, ¿no? Porque estamos a expensas del humor y de cómo amanezca, ¿no? De qué mood amanezca cualquiera de este par de psicos. Porque, insisto, hoy están pasando cosas que hace años hubieran sido impensables. Así que tengamos cuidado, por favor, y no seamos ni tan confiados, ni tan ingenuos, ni tan confiados, ¿no? Ay, Dios, de verdad que ahora que he estado leyendo, porque en verdad ya hay hasta medios serios, creo que esto lo leí en The Independent o The Economist, o no me acuerdo una de estas, un artículo justo que decía, ahora se los releo sobre el posible y probable uso de las armas nucleares, ¿no? Hay que entender para cerrar, ¿no? Y conglomerar un poco lo que decía de estas visiones optimistas. Hay que entender que Trump no está guiado por la razón. O sea, si tú a Trump le dices, oye, por ejemplo, lo del Temec, pero es que te conviene, ¿no? Porque al final estamos integrados en nuestra economía y un ganar-ganar, y ya me imagino
maromas e intentos de los pobres negociadores tratando de, con razones y argumentos sólidos y fundamentos, convencer a Trump. El problema es que Trump no siempre, sino es que creo que prácticamente nunca, yo diría, Trump no está guiado por la razón. Está en todo caso más guiado por la víscera y la emoción. Entonces, cuando hablamos de un best interest, ¿no? De un ganar-ganar, del mejor interés para ambas partes, en estas, pues básicamente clásicas negociaciones, pues no necesariamente puedes esperar que Trump las entienda, ni le importen, ¿no? Al punto que podemos ver precisamente cómo tomó la decisión de iniciar la guerra con Irán. Tú dime racionalmente, y creo que todos han acordado, incluso hasta funcionarios mismos estadounidenses, ¿en qué momento gana Estados Unidos con esa guerra, donde aparte hasta el propio Joe Kent ya declaró que ni siquiera Irán era un peligro inminente, no era una amenaza inminente y mucho menos existencial para Estados Unidos? Pero ahora dime cuánto pierde Estados Unidos de esta guerra, lo pierde todo y gana nada. E incluso es tan irracional la decisión de Trump que él mismo pierde, él. En todo caso, el que medio gana cosas es Netanyahu, aunque esté escondido como rata debajo de la tierra, pero Trump no gana nada, ni políticamente, ni económicamente, ni para su propia seguridad, ni menos para su seguridad nacional, de la nación que en teoría representa. Porque sí creo que ya la pregunta es más que válida. ¿Estamos hablando realmente de MAGA o de MIGA? ¿Cuál era el plan real trumpista? ¿Make America Great Again o Make Israel Great Again? Siguiendo las instrucciones para satisfacer el gran proyecto de Israel, que es justamente lograr ese gran Israel, ¿no? Desde este gran proyecto sionista, llevado a cabo y liderado por desquiciados como Netanyahu. ¿Cuál es entonces, no, el verdadero motivo por el cual toma esta decisión Trump, donde él mismo se acorrala y se entrampa solo y se pone la soga al cuello? No tiene ni pies ni cabeza, no tiene razón de ser. Entonces es evidente que Trump está guiado más que nada, por la víscera y la emoción y su sentido del humor, ¿no? Dependiendo cómo amanezca, con qué mood amanezca. Entonces, esta cuestión de seguir pensando que es irreal que Trump haga, te diría, Trump puede hacer cualquier cosa desquiciada. No es irreal. No es irreal entonces que Trump diluya o elimine el TEMEC y se salga del acuerdo por más integración que tenga Estados Unidos con México y Canadá. No es irreal que inicie una guerra con Irán, porque ya inició una guerra con Irán. No es irreal que se empiecen a usar armas nucleares contra Irán o contra cualquier otro país. Basta ver las declaraciones arrogantes, ¿no? Cuando dice, me quiero hacer de Cuba el día de mañana, algo así dijo, ¿no? No es irreal. De hecho, es totalmente viable y posible, entendiendo, insisto, que estamos gobernados por este par de psicos. Cuando estás gobernado por un par de tiranos, nada es irreal, todo es posible, todo puede pasar. Hasta la extinción misma de la humanidad puede pasar. Hasta la extinción misma de este planeta puede ocurrir. Nada se vuelve impensable cuando estás gobernado por un par de tiranos, desquiciados, despotricados, desbocados. Entonces cuando dicen, pues es irreal, ¿no? Que vaya a haber un tratado bilateral o que saque a Canadá del TEMEC, pues sí, bueno, insisto, también sería real que Estados Unidos atacara a Irán. Con eso contesto el argumento de los optimistas, ¿no? Pero bueno, entendiendo y en el entendido de que nada es irreal hoy, nada es irreal y todo puede pasar, y lo vengo advirtiendo desde hace mucho. O sea, yo siempre dije, a ver, la disuasión nuclear ha servido por mucho tiempo, como hasta el propio Oppenheimer llegó a decir, yo no es que nadie, por supuesto, apoyó el tema del uso y menos cómo se hizo, pero también hay algo de verdad en el sentido que a partir de eso hubo cierta tranquilidad de que durante casi 50 años o un poquito más,
no hubo un nuevo uso de la energía, perdón, de las armas nucleares, ¿no? El problema es que hoy estamos probablemente en el punto más peligroso, yo creo que desde la guerra de los misiles, en 1962 en Cuba, curiosamente, donde, claro que es otro contexto, ¿eh? Porque todavía hay quien piensa que estamos casi en una especie de Guerra Fría 2.0. En realidad nada que ver. Hoy no tenemos dos polos enfrentándose directamente como Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel tiempo. Hoy tenemos un mundo tripolar donde yo creo que más bien parece ser que potencias intermedias puedan ser las primeras que empiecen a querer estar usando las armas nucleares, como en el caso de Israel contra Irán. Israel que también ya se empieza a ver acorralado y desesperado porque no tiene ninguna legitimidad política para estar haciendo lo que está haciendo y menos y ya no va a contar y no está contando realmente con el apoyo de las bases sociales estadounidenses que de por sí no les gusta a muchos en Estados Unidos y con razón iniciar guerras, a muchos ciudadanos estadounidenses no les gusta estar financiando guerras, menos las guerras ajenas, ¿no? Y menos las de Israel. Entonces, bueno, este es más o menos el panorama, ¿no? Insisto, como decía, de lo impensable puede ser posible, desafortunadamente, en estos tiempos, ¿no? Bueno, hoy vamos a hacer una actualización. Desde hace varios días les estoy diciendo que voy a hacer la segunda parte del análisis del estatus actual geopolítico, pero la verdad es que están pasando tantas cosas que me he visto interrumpido en este aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que en un par de días hago este segunda parte del análisis que hice sobre el tema de Mackinder y todo esto, y en el siguiente análisis hacemos el tema de anglosionismo, ¿no? Ahora sí, promesa, promesa. Eh, Hoy nos vamos a limitar nada más eh, en una actualización de las noticias que han estado pasando el día de hoy. También próximamente voy a estar hablando del comentario que hizo esta especie de Lili Telles española, llamada Isabel Ayuso, ¿no? Que contradice al rey de España por la declaración sobre la conquista y lanza a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pidió que dejen en paz al rey Felipe VI y aseguró que los abusos los cometieron los mayas y aztecas que con sacrificios humanos y bueno, ya no sabemos la línea, ¿no? No, 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 vaya, vaya, vaya. O sea, y justo por eso es que, por este tipo de personitas, ¿no? Es las que no tienen idea de nada de lo que están diciendo. Pero hoy no nos va a dar tiempo de hablar de la Lili Telles española. Insisto, hay Lili Telles everywhere, ¿no? En todas partes. Eh, Muy peculiar la declaración de Isabel Ayuso. Yo creo que en este particular momento ni nos vamos a extender hablando de su perdido comentario. Yo le diría, oye, pero ¿quién eres para contradecir al rey, no? Ya si tanto enarbolan y simbolizan y ponen en un pedestal y romantizan la idea del rey, pues oye, si fueran otras épocas ya te hubieran cortado la cabeza por andar contradiciendo al rey, estimada Isabel Ayuso. Pues ya lo dijo el rey y yo creo que, pues ya en todo caso, pesa más la palabra del rey que la de Isabel Ayuso, que no es reina, ¿no? No estamos hablando de la reina Isabel. Ahora, hoy no nos vamos a perder mucho en las declaraciones, ni en las declaraciones mínimas de Isabel. Voy a seguir dando otras noticias, esa la vamos a dejar para otros días, ese análisis. Justo, hace un par de días yo les estaba comentando, ¿no? Que todavía yo creo que está en debate a estas alturas del partido, literalmente. Y lo dije apenas, de hecho lo dije antes de que sucediera esto. Curiosamente, justo creo que lo dije un día antes, ¿no? Cuando estaba yo comentando que está en debate, ¿no?
este concepto de seguirle llamando a Estados Unidos una democracia liberal. Lo dije apenas hace unos días, ¿no? Y días después, muy curiosamente, apareció esto. Estados Unidos pierde el estatus de democracia liberal. La involución democrática avanza en el mundo, desarrollado. La involución democrática avanza en el mundo desarrollado. El informe anual del Instituto Bidem de Suecia no deja lugar a dudas. Casi una cuarta parte del mundo vivió un retroceso democrático o de autocratización en 2025 y 6 de los 10 nuevos países regresivos identificados en la investigación se encuentran en Europa y América del Norte, entre ellos potencias del G7, como Italia, el Reino Unido y Estados Unidos. Pero la conclusión más inquietante del Instituto Sueco es que Estados Unidos, orgulloso faro, otro orgulloso faro del mundo más o menos libre, ya no es una democracia liberal y se sitúa al nivel de las de Hungría o Turquía por obra y gracia del presidente Donald Trump. Entonces Estados Unidos pierde el estatus de democracia liberal. Digo, yo creo que no era sorpresa, pero qué interesante que nos lo acaban de confirmar, insisto, ¿no? Desde hace ya meses, yo diría casi desde el primer año de gobierno de Donald Trump, sabíamos que íbamos directo. Es más, hasta mucho no le pusieron la etiqueta que le corresponde, ¿no? No es solo que pierda la democracia liberal, se vieron creo que hasta muy decentes, muy amables. No es solo que pierde el estatus de democracia liberal, es que gana la del fascismo, básicamente, ¿no? Pierde la de la democracia y gana la del facho, el gobierno facho. Bueno, pues apenas antier estaba yo comentando este tema de la categoría de democracia liberal de los Estados Unidos y ya se están haciendo realmente hasta académicamente hablando pues redefiniciones de los Estados Unidos que todavía muchos trasnochados, ¿no? Como Milei mismo, por ejemplo, hablan de Estados Unidos en esta romantización de que es el país libre de las ideas, cuando están apoyando a un facho de primera, ¿no? Milei en verdad no tiene ni idea de nada, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza y es sorprendente porque pues a mí me tocó estar justamente en esa elección, yo tal cual viví las elecciones en Argentina en 2023. Las viví, las sufrí, obviamente por el triste resultado de Milei, pero siempre me llamó la atención por qué a Milei los argentinos lo consideraban un genio, cuando es un retrasado. Y bueno, ya no te cuento todos los borregos que ha arrastrado, ¿no? En fin. También, y no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo de nuevo, ya se los había comentado, voy a estar haciendo ahora sí algunas noticias de Chile y de Dulce, perdón, no llevamos orden ni secuencia, pero ya les había comentado sobre este supuesto secreto de Peter Thiel, que hace ciertas declaraciones sobre el anticristo y Roma y el Vaticano y el Papa y bueno, pero esto tampoco nos va a dar tiempo de hablarlo hoy. Aprovecho para decirle, bueno, a ver, de nuevo aquí me salió la noticia de Isabel. No, no, qué cosa. A ver, no voy a leer mucho porque insisto y no me quiero extender con esto. Solamente esta parte. Dice, Ayuso, o sea, Isabel Ayuso, además señala que los españoles fueron quienes llevaron la civilización a los indígenas. Esto que yo ya he hablado una y mil veces, ¿no? O sea, esta cuestión de cómo las palabras crean la realidad, ¿no? Y cómo las palabras se usan para explicar o imponer una visión. Lo acabo de explicar con el tema de la posverdad, la segunda parte del análisis que hice de 1984 también. Y este es sumamente predecible en el mundito que tienen estos hispanófilos cuadrados, que por momentos parece que siguen viviendo en el siglo antepasado.
siguen considerando ellos, ¿no? Como los que llevaron la civilización, ¿no? Los civilizadores, los agentes civilizadores que vinieron a civilizar a pueblos que ya vivían en América. E incluso quitando temas moralistas, pues ellos, que como lo he explicado, resultaron vencedores, se sienten con la cualidad de civilizadores simplemente por juzgar, y eso es lo más hipócrita de su parte, porque eh, ellos sí juzgan, ¿no?, al mundo americano, pero no les gusta que los juzguen a ellos, ¿no? O sea, ellos sí se ponen a juzgar los sacrificios, los rituales, la cosmovisión, la cosmogonía del mundo americano sin entenderla, por supuesto, pero no les gusta que a ellos los critiquen, ¿no? De asesinos, genocidas, por ejemplo. Es muy hipócrita, ¿no? Y por eso es que de alguna manera ellos intentan blanquearse y decir, agradecidos tendrían que estar, porque los fuimos a civilizar, ¿no? Ese es la típica línea, ¿no?, de esta gente miope, que insisto, parece que no ha evolucionado desde entonces. Eh, pero que bueno, ya estaremos hablando próximamente. Ellos que se sienten los civilizadores y por supuesto siguen con estas dicotomías, ¿no? De nosotros somos los civilizadores porque ellos eran la gente salvaje, ¿no? Los aborígenes, los nativos, con esta visión además, insisto, siempre supremacista, que es la que estamos padeciendo precisamente al día de hoy. Por eso lamento que España pues siga reproduciendo estas visiones supremacistas, ¿no? Y ya no te cuento de los Sonsonx, ¿no?, que es, me la paso criticando. Por cierto, aprovechando, ¿no?, ahora que lo menciono, sí le daría un consejo al, ah, al hispanófilo antimexicano de Sonsonegui. Por favor, afeítate, cabrón, ¿no? O sea, afeítate, Sonsonegui, por favor, de verdad te ves fatal, cabrón, con tus 3 pelos que te alcanzan a salir. Por ahí vi que Jordi Wild, al parecer, entrevista o entrevistará a Sonsonegui. No he visto la entrevista y justamente la voy a ver y la voy a conjuntar con la declaración de Isabel. Ya más o menos sé exactamente lo que va a decir Sonsonegui porque es el mismo guión que lleva a todas partes. Ni siquiera por momentos siento que ni siquiera piensa, o sea, ya trae un guión aprendido y lo va prácticamente diciendo en todas partes. Eh, Ojalá Jordi, porque la verdad es que a mí Jordi sí me gusta su entrevista, me gusta su canal, de hecho es uno de los canales que considero más productivos de YouTube dentro de todo el mundo de los influencers. Me parece que el de Jordi es un canal necesario, me gusta que haga contrastes, que haga debates. Ojalá, ojalá, es lo único que espero, porque no me gusta su invitado, por supuesto, pero Jordi no tiene la culpa de eso. Ojalá en algún momento invite a una contraparte que contradiga lo de Sonsonegui, ¿no?, para que se dé una versión equilibrada. Y mejor aún sería un debate entre Sonsonegui contra cualquiera de sus miles críticos que sí son historiadores y no pseudohistoriadores como Sonsonegui. Lo único que estoy claro es que Sonsonegui siempre le huye a los debates, ¿no? Por eso es que siempre ves a Sonsonegui en ese tipo de formatos y nunca ves a Sonsonegui debatiendo con nadie porque sabe que va a perder. Así que bueno, esperemos al menos Jordi vaya a invitar a alguien que dé una versión alternativa de las chaquetas mentales de Sonsonegui, de las lustradas de rifle que le da al mundo hispano, porque claramente, insisto, es hispanófilo y es antimexicano. Juan Miguel Zunzunegui. Bueno, en otras noticias, porque ahora ya parece noticiario esto y nunca había yo hecho esto. Nunca había, o sea, siempre hago análisis que trato que lleven secuencia, ahora estoy dando de chile, pero es que, perdón, esta es una actualización un poco de lo que hablamos ayer. Vamos bien, ¿eh? Vamos a llegar más o menos a la hora y cachito, pero vamos bien. Ya que yo decía que dentro de estos arrastrados unidos y la cumbre de los arrastrados unidos, pues básicamente es la intención de traer la guerra a América Latina por parte de Donald Trump
y todos estos abajo firmantes, lacayos, vasallos, humillados latinoamericanos, pues no son más que cómplices. Estoy hablando de Milei, de Noboa, de Bukele, de Kast y de todos estos, ¿no? Son cómplices de que la guerra de América Latina se vaya a convertir en una zona y región de guerra. Acababa de decir días antes sobre la posibilidad de que ahora primero nos pidan gasto militar a los países de América Latina. Van a empezar, por supuesto, con estos, ¿no? Estados Unidos les va a empezar a pedir a Argentina, a Chile, a El Salvador, a Ecuador, sus respectivas cuotas de gasto militar y de su presupuesto para apoyar con su defensa. Todo bajo la fachada del supuesto combate al crimen organizado. Pero además, insisto, nos va a traer muchas guerras, ¿no? En el sentido de, básicamente, que no les llame la atención y les sorprenda en algún momento y pronto estar viendo guerras entre, básicamente, Milei declarándole la guerra a Lula en ese sentido, Argentina declarándole la guerra a Brasil, o en una de esas hasta el propio Colombia, o Colombia contra Ecuador, o México contra Argentina. Bueno, en lugar de mundial de fútbol va a ser literalmente mundial de guerra, incluido ya con América Latina, ¿no? En esta línea, el presidente de Perú, por ejemplo, José María Balcazar, se refirió este miércoles al plan del gobierno de José Antonio Kast de construir una zanja en la frontera norte como parte de los esfuerzos por combatir el crimen organizado y la migración irregular. El presidente de Perú, por zanja en la frontera, cuidado que vayamos a volver a los tiempos del muro de Berlín. Pues es que es hacia donde medio nos quieren llevar, ¿no? Voy a leer un comentario interesante de Gabriel Boric, donde nos puso, por ejemplo, en su posteo: este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía. Me pone orgulloso habernos mantenido firmes y dignos como país durante nuestro mandato frente a lo que representa la banalidad del mal, perdón. Lo releo porque no me gusta leer mal. Me pone orgulloso, dice Boric, habernos mantenido firmes y dignos como país durante nuestro mandato frente a lo que representa la banalidad del mal. Citando de alguna manera, ¿no?, estas ideas de Hannah Arendt, que por cierto también me queda pendiente hacer este comentario sobre la banalidad del mal. Ando con el mar, como que el subconsciente me quiere decir algo, como que vaya al mar, yo creo. Tengo que hacer el análisis de la banalidad del mal y además de la espectacularidad del mal. Bueno, esto lo pone Boric porque por acá justamente en ese mismo post Boric nos pone un video que tiene que ver con unas declaraciones que hace Donald Trump, que creo que le quitaron el sonido. Aquí está. Why did we sink them? He said it's more fun to sink them. I said they like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's why did we just capture the ship we're going to use? Bueno, lo que dice aquí Trump, se los medio digo, es ¿por qué no capturamos el barco? Podríamos usarlo. Me dijeron que no, que era más divertido hundirlo. La banalidad del mal en estado puro. Trump se burla de las más de 140 víctimas del Iris Dina y decenas de periodistas le ríen la gracia. They say it's safer to sink him. I guess it's why did we just capture the ship we could have used? Why did we just capture the ship we could have used it? Why did we sink him? He said it's more fun to sink him. I said las risas, ¿no? They like sinking him better. Tal cual la banalidad del mal. Eran jóvenes cadetes que apenas superaban los 20 años, regresaban de una feria de exhibición en la India. El buque estaba desarmado y a pesar de todo fue hundido sin previo aviso por el torpedo de un submarino de guerra estadounidense.
es un crimen de guerra que solo puede ser contado como un chiste por un psicópata, tal cual. Pero es que ya no nos sorprende saber qué son, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de la cantidad de crímenes de guerra, ¿no? Que llevan acumulándose. ¿Qué más? ¿Qué más? Si hoy parecemos noticiero, una disculpa, ¿eh? Por cierto, sigo celebrando, como ya lo dije varias veces, ¿no? Las revelaciones que, por cierto, sigue dando Joe Kent. Hay que estar muy atentos a lo que está diciendo. Y de nuevo, lo celebro, ¿no? Muy valiente lo que hizo. Realmente. Todavía queda un poco de humanidad incluso en esas figuras y funcionarios. Bueno, esta es híjole, pues yo diría la noticia conmocionante o la más conmocionante que me parece que tenemos hasta el momento, que es la que empecé diciéndoles, ¿no? Es justamente como les dije de Independent. The WHO is refreshing staff on how to respond in the event of a nuclear incident and providing guidance about long-term health risks. Básicamente, autoridades de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, admiten que se están preparando para un posible uso de arma nuclear en Irán. Qué terror nada más leer esto, es verdaderamente preocupante. Preocupante, porque además ustedes no se imaginan el efecto dominó que esto generaría, ¿eh? Se rompería con este acuerdo entre explícito e implícito de lo que se había logrado, de alguna manera, sobre el control y uso de estas armas. Una vez que empiecen, aquí está lo que yo les decía, ¿no? Cómo esta ruptura, pues de alguna manera se termina viendo hasta en esto, ¿no? En el mundo anglo. Yo hace rato se los estaba comentando. Los aliados naturales de Estados Unidos, pues por ejemplo, son Canadá, UK. Israel es el último más o menos que se mantiene, pero justamente con Canadá, Israel, perdón, con Canadá y UK, con el Reino Unido, están teniendo ciertas diferencias con lo que está pasando. Aquí lo pueden escuchar. Esta declaración que hace sobre el Reino Unido, Donald Trump, la hace el 16 de marzo en 2026 en Washington. I was very surprised with the United Kingdom, because the United Kingdom, 2 weeks ago, I said, why don't you send some ships over? And he really didn't want to do it. I said, you don't want to do it. We've been with you. You're our oldest ally. And we spend a lot of money on, NATO and all of these things to protect you. I mean, we're protecting them. We're working with them on Ukraine. Ukraine's thousands of miles away, separated by a vast ocean. We don't have to do that, but we did it. Well, Biden did it. I mean, I have to be honest with you. Biden got taken to the cleaners. But we worked with them in Ukraine. We don't need to work with them in Ukraine. And then they tell us that we have a mine ship around and they don't want to do it. I think it's terrible. No, I was very surprised. I told him, we requested 2 aircraft carriers, which they had, and he didn't really want to do it. And then right after the war essentially ended, meaning they were obliterated. Bueno, ahí pueden escuchar precisamente, ¿no? Esta declaración que hace, ¿no? We've been protecting these countries for years with NATO because NATO is us. Hemos estado protegiendo estos países durante años porque la OTAN somos nosotros, ¿no? Es más o menos lo que dice descaradamente Trump. Pero también quiero darle un poco un punto, porque sí es descarado, pero también es cierto, ¿no? Al final es cierto, y eso es lo que, insisto, como que también en este mundo trompista se han caído también muchos teatros y muchas simulaciones. La OTAN son ellos, así como la ONU. La ONU es básicamente Estados Unidos e Israel decidiendo que sí, que no, a través del Consejo de Seguridad. Entonces lo mismo acá, ¿no? Es como que muy descarada su declaración,
no le ha estado gustando las negativas ni de la Unión Europea, ¿no? Ahora que también les pidió ayuda y también ellos le dieron una negativa, casi como diciendo, pues esa guerra no es nuestra, es tuya, y además tú la iniciaste, no nos quieras arrastrar a ella. Y lo bueno, lo mismo más o menos con con el caso de United Kingdom, ¿no? Con Reino Unido. Están habiendo ciertas ahí temas entre Starmer y, bueno, Trump y, bueno, el punto a lo que voy y es la cuestión fundamental que me deben de entender hoy. El mundo anglo también está sufriendo fragmentaciones y rupturas que el propio Carney ha llegado a reconocer desde Davos a inicios de año, ¿no? Esta es la forma en la que se ve la ruptura, insisto. Por eso es que el mundo está así, ¿no? Casi de cabeza. And I would like to send the aircraft carriers. I said, I don't need them after the war has ended and won. I need it before the war. So I was very upset with, not upset, I was not happy. No estaba molesto, no estaba feliz. No es que estuviera molesto, es que no estaba feliz con UK, ¿no? Porque ahí estaba hablando de los portaaviones que dice Trump, los quiero para ahorita, no para cuando termine la guerra. With the UK. I think they'll be involved, yeah. Creo que se van a terminar involucrando, Maybe. But they tal vez. should be involved enthusiastically. Pero ellos deberían de involucrarse entusiasmadamente, dice, ¿no? We've been protecting these countries Hemos estado protegiendo estos países por años for years with NATO. Because con la OTAN, NATO is us. porque la OTAN somos nosotros. You can ask Putin. Putin Le puedes preguntar a Putin. fears us. Putin nos teme. Putin fears us. Este es, yo creo que uno de los discursos más interesantes que le he visto dar. Está revelando muchas cosas aquí Trump. Doesn't fear. He has no. Él no tiene miedo. Él no tiene miedo a Europa Fear whatsoever. of Europe whatsoever. I Whatsoever. was very surprised Vaya, 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 vaya declaración. Escuchemos aquí. before the war. So I was very upset with, not upset, I was not Not happy with the with the UK. I think they'll they be will involved. Yeah, maybe. Yeah, maybe. But they should be involved enthusiastically. Enthusiastically. We've been protecting these countries for years with NATO. Because NATO is us. You can ask Putin. La OTAN somos nosotros. Putin fears us. He doesn't fear. Otra vez. Enthusiastically. We've been protecting these countries for years with NATO. Because NATO is us. You can ask Putin. Putin fears us. You can ask Putin. Putin fears us. Putin nos teme. He doesn't fear. He has no fear of Europe whatsoever. Bueno, qué declaración esta de Trump, ¿eh? Vaya, vaya declaración. Bueno, insisto, es la fragmentación del anglo, ¿no? Canadá, Reino Unido, insisto, con estos problemas. ¿Qué más? Insisto que hoy parecemos noticiero. En otras noticias tenemos el escándalo de Libra, que hoy tampoco me quiero Ya lo he comentado, ¿no? De hecho lo comenté desde hace mucho tiempo con el escándalo de la criptoestafa de Milei. Pues bueno, ya básicamente de alguna manera revelaron el conflicto de interés claro que tenía, porque me parece que hasta recibió cierta cantidad de dinero Milei por la promoción, en fin. Hoy no me quiero desviar mucho con ese tema, lo estaré hablando ahora que próximamente le estoy dejando un lugar a Milei particularmente para hablar y actualizar todo de lo que ha pasado con Milei, pero hoy no me voy a extender mucho con eso. Quiero hacer un reconocimiento lo he estado haciendo, ¿no? En estos días. No todo en España es malo, quiero decir también. Pedro Sánchez me parece lo más digno que hoy tiene España, la verdad. No es perfecto Pedro Sánchez, es humano, pero sí me parece que Pedro está eligiendo el lado correcto de la historia en este momento, ¿no? Voy a prender un poco acá la luz porque andamos medio a ciegas. Pedro Sánchez verdaderamente creo que está, insisto, en el lado correcto de la historia en este momento. Y ya es ganancia, ¿no? En estos tiempos fachos, elegir el lado correcto de la historia no es menor, ¿no? O sea, básicamente es estar tal cual. Creo que nunca ha tenido tanta validez esta frase.
del lado correcto de la historia y en este sentido Pedro Sánchez, enhorabuena. Insisto, no todo en España es malo. Yo tengo amigos españoles, los quiero, les estimo. Sé que en España, yo podría decir, hay una... España tiene toda una historia muy interesante, ¿no? Tiene procesos muy complicados, muy difíciles, como fue la guerra civil. Y justamente creo que esa guerra civil, como que por ahí siguen estando sus fantasmas, ¿no? Y hay una cierta división también en España. Y yo lo que también quiero reconocer de España es que yo celebro a aquellos españoles con posturas claras, con conciencia política, ¿no? Que los hay bastantes también. Hay muy buenos ejemplos de españoles con conciencia política y ética clara además, que justamente se están situando del lado correcto de la historia sin estarse haciendo guerras que no son suyas, ¿no? Y pues dentro de estos creo que considero sin duda a Pedro Sánchez, insisto, al César lo del César, a Cesare questo che quello che di Cesare, ¿no? A Cesare quello che di Cesare. Cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlas, vengan de quien vengan. Y en este sentido además celebro que sea Pedro, que insisto, Sánchez me parece que es un hombre íntegro en general, que intenta la coherencia y que se ha mantenido tomando posturas que suelen ser claramente polémicas, pero a él no le interesa la polémica siempre y cuando esas decisiones él las considere éticamente correctas. Y eso creo que al final del día es lo más importante, ¿no? ¿Qué más da que sea polémico mientras elijas lo correcto, lo ético? ¿Qué más da que sea polémico mientras elijas lo correcto, lo ético? Y en este sentido, digo que las posturas de Sánchez no son sencillas porque pues claramente se ha tenido que definir y plantar y plantear desde las posturas, básicamente, por ejemplo, desde Palestina se viene definiendo y plantando en esa postura, lo cual, insisto, es valiente. Y luego tienes, insisto, hasta ciudadanos o españoles haciendo lo propio también. Hace poco hablaba yo del caso también muy respetable y admirable de Javier Bardem, ¿no? Entonces, esa es la España que yo quiero, esa es la España que me gusta, y ahora sí que aprovechando hasta las palabras de Isabel, esa es la palabra, la España, esa es la España de la cual sí hay que estar orgullosos, y no nada más como mexicanos, sino todos. Que España sea también un faro, y esa es gran parte de la discusión que como que no alcanzan a entender los Sonsonegis, dos neuronas, o las Isabeles, ¿no? Porque la discusión no es nada más sobre el perdón, tiene que ver sobre el aprendizaje y tiene que ver con no repetir los mismos errores precisamente y mucho menos decir que estás orgulloso de haber cometido genocidios. ¿En qué maldita cabeza cabe eso, Isabel? Pues solo en la cabeza de aquellos soberbios que no han aprendido, en aquellos soberbios ignorantes además que no han aprendido. La arrogancia de la ignorancia, insisto, que parece que no ha pasado un día desde que cometieron un genocidio en América. Entonces, el punto aquí, más allá de generar discordias y conflictos innecesarios, es lograr el verdadero aprendizaje para que evolucionemos como humanos y creemos verdaderas comunidades basadas en el respeto mutuo y en la convivencia real, no en la fingida o simulada convivencia de lo que a veces creo que algunos españoles malentienden, ¿no? Porque ellos siguen llenos de simbolismos y fachadas que para mi gusto ya no deberían de existir, pero allá ellos, ¿no? Yo el simple hecho de todavía estar celebrando monarcas a estas alturas de la historia, con todo lo que sabemos que hay detrás de esas monarquías, todos los crímenes que hay detrás de esas coronas, pues cada quien que lleve los siglos necesarios para aprender, para reformar, para cambiar, para evolucionar. Pero ese es parte del debate esencial. No es tanto sobre un tema de si me pides perdón o no. Es un tema sobre, ¿estás claro y has creado la conciencia suficiente para saber que lo que hicieron, ok, no fuiste tú, pero lo que hicieron aquellos españoles estuvo mal? Porque si todavía no llegas a esa conclusión y sigues pensando que estuvo perfecto y que casi casi les debemos de dar las gracias porque nos vinieron a civilizar,
pues creo que todavía no se está entendiendo claramente. Y me incluyo al decir que nos vinieron, porque al final evidentemente somos producto de ese resultado y de ese choque de mundos, violento por supuesto. Entonces, de alguna manera somos herederos históricos de todo eso, de toda esa raíz histórica que nos antecede. Entonces, no podemos llevar este debate como ellos lo quieren como que llevar a un nivel sumamente superfluo, cuando es realmente un debate sumamente profundo, que ya he comentado en diversos momentos cuando critico a los Sonsoneguis, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso destaco a Sánchez de este grupo, ¿no? Y por eso sé que también hay muchos españoles en España que afortunadamente sí han evolucionado y han creado una conciencia real. Yo celebro a todos los españoles que hoy con mucha congruencia dicen no podemos estar orgullosos de los abusos cometidos en la conquista y con eso basta. Tampoco creo que nadie está pidiendo que se martiricen y se autoinflijan dolor. Ya empezaron los bombazos acá también. No estamos pidiendo que se autoinflijan dolor de ninguna manera, ¿no? Ya empezaron los bombazos acá, insisto, hasta se siente medio fuerte, ¿no? Porque estoy en México, uno ya no sabe si son cohetes o son balazos, pero imagínate, así como suena, ¿no? Y que son cohetes, por supuesto, en este caso, imagínate la locura de cuando son bombazos, ¿no? Por eso te digo, les digo, es muy curioso que por momentos pensemos que la guerra está muy lejos de nosotros, hasta que no nos llegue algo así, ¿no? Ahorita que escuché los cuetazos que lanzaron como 100 en 10 segundos. Bueno, fuera de esto estábamos con Sánchez, entonces Sánchez me parece una figura que sí es destacable, ¿no? Y me parece políticamente congruente las posturas que ha estado tomando. De entrada, por ejemplo, antiguerra, anti-Trump y pro-Palestina. Para mi gusto, eso es tener una postura congruente y clara política de lo que hoy necesitamos, básicamente. Y esta publicación que dejaré acá, abajo, es de Seteo y está redactada en inglés. Dice, Sanchez has been an outlier, a voice of dissent in a time of genocide and endless warmongering. Uf, nunca había llegado a leer esta palabra en inglés y ni sé qué significa. Pero bueno, Fatima Buzzo writes about Spanish Prime Minister Pedro Sánchez, one of the few Western leaders upholding the basic values of democracy and human rights. Y esto es yo diría, lo más básico. Que propio Sánchez es el único defensor que realmente se está hoy. Bueno, no es el único, está Lula da Silva, está afortunadamente también hasta nuestra propia presidenta Claudia Sheinbaum. Pero Sánchez sí me gusta mucho su postura porque realmente es muy clara y muy firme, ¿no? Sin ambigüedad. Y Sánchez me gusta también y me agrada porque realmente está dando un paso al frente de defender la más básica decencia humana que hoy está en riesgo, que ya creo que es hasta demasiado estar hablando de derechos humanos en un mundo que está yéndose justamente a la antítesis y a lo absolutamente opuesto de lo que son los derechos humanos y más bien se está yendo a los abusos humanos, porque hoy ya no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de abusos humanos, lo que ha estado pasando desde el 7 de octubre de 2023, ¿no? Por eso siempre he dicho, Gaza es un punto de inflexión que nunca nos vamos a poder perdonar como humanidad. Entonces, esta simple postura de Sánchez en el sentido de que se defina como antiguerra, anti-Trump y pro-Palestina, habla perfectamente no solo de su congruencia política, sino probablemente de su gran calidad humana y ética, ¿no? Sanchez, Spain, along with a small handful of other countries, withdrew from Eurovision over Israel's participation, called for a sports ban on Israel, was an embarkation point for the global Sufmud flotilla that tried to reach Gaza, and grants nationally almost automatically to those born to stateless parents. También, por cierto, no olvidemos su participación con el tema del apoyo de la Global Submoon Flotilla de Greta. Sanchez accused Israel of killing innocent boys and girls with hunger and exterminating a defenseless people. Spain, he said, would play its role to stop the genocide in Gaza and to go after its perpetrators and ban those directly involved in the genocide from entering Spain.
Sánchez acusó a Israel de matar a niños inocentes, a niños y niñas inocentes, incluso con hambrunas, y exterminar a personas indefensas. España debe de jugar su rol para detener este genocidio en Gaza y también para detener a sus perpetradores y para ir tras ellos incluso, ¿no? Para censurarlos y aplicarles la justicia. Fatima Buzo asks, why won't other countries in Europe join Spain in condemning Israel and America's war on Iran? Esta pregunta de Fátima Buzo, que es la periodista que redacta aquí, ¿no? En esta columna en inglés, que se las voy a dejar aquí abajo. Es muy importante esta pregunta que hace Fátima, porque pregunta, ¿por qué España con Sánchez lo hace y por qué no otros países en Europa se unen a España, que por cierto forman parte en teoría de la Unión Europea, para condenar a Israel y a Estados Unidos de su guerra contra Irán? Y es que esa pregunta justamente le da al meollo del asunto. Es más, la ironía histórica mayor es ver cómo Alemania hoy probablemente se ha vuelto el país más pro-Israel del mundo, uno de los más, después de Estados Unidos, ¿no? Pero eso tiene toda una raíz histórica que justamente nos revela el anglosionismo. Bueno, también estaba yo hablando apenas antier sobre la posibilidad la peligrosa posibilidad, por cierto, de que ocurra algunas guerras incluso ya en América Latina. Gustavo Petro apenas hace un par de días denuncia que bombardeos en la frontera con Ecuador deja 27 muertos, ¿no? Voy a leer aquí de la jornada. Petro denuncia que bombardeos en la frontera con Ecuador deja 27 muertos. Denunció el 16 de marzo de 2026 un posible atentado con bomba perpetrado por Ecuador en el lado colombiano de la frontera, donde operan grupos de narcotraficantes, y advirtió que espera los resultados de una investigación para evitar una guerra. El presidente colombiano Gustavo Petro dijo este martes que los bombardeos en la frontera con Ecuador dejaron 27 cadáveres calcinados, mientras que su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, el dos neuronas de Daniel Noboa agregaría yo, afirmó que su país lleva a cabo ataques con bomba en su propio territorio contra narcotraficantes. Yo no he dado esa orden, declaró Petro en X, al añadir que los ataques no fueron perpetrados por las fuerzas de seguridad colombianas. Presidente Petro, sus declaraciones son falsas, estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo, publicó por su parte Noboa en X, luego de que Petro sugiriera el lunes por la noche que Ecuador había lanzado las bombas. Bueno, pues empiécense a acostumbrar que esta va a ser la tónica de ahora en adelante en América Latina, y lo vengo advirtiendo yo desde el 2023. Desde finales del 2023 vengo diciendo que con la llegada de Milei, básicamente ya se sabía que nos iba a terminar llevando él como el caballo de Troya, no solo de Argentina, sino de América Latina, a esto que hoy estamos viviendo, que es la posibilidad del inicio de una temporada, una triste temporada de guerras en América Latina que nunca habíamos vivido en toda nuestra historia. Ya de por sí teníamos demasiados problemas. Ahora vamos a empezar en un periodo de guerras en América Latina gracias a estos dos neuronas vendepatrias, ¿no? Como Milei, como Bukele, como Noboa, como Cast, como todos estos arrastrados unidos que hoy están apoyando los planes de intervención y de dominación de Donald Trump. Bueno, está por ahí otra noticia. El Papa León XIV se une 40 minutos con el autor de un libro de investigación y denuncia sobre el Opus Dei. Ahí para mis amigos de la UP, si no mal recuerdo, la Universidad Panamericana es de la Opus Dei, ¿no? Bueno, eh, otra noticia: el bombardeo militar israelí-estadounidense al Palacio de Golestán en Teherán no solo dañó un edificio histórico, golpeó uno de los símbolos más importantes de la humanidad, que por cierto era considerado patrimonio de la humanidad, ¿no? Es que cada cosa triste que está pasando de veras, ¿eh? A ver,
nada más quiero agregar algo aquí de la declaración de Sánchez que hizo en estos días. De hecho, creo que lo hizo hoy mismo. Pedro Sánchez reaffirmed his government anti-war position, expressing support for the people of Gaza and Iran. Speaking publicly, he emphasized that he could not support war under current circumstances. Sanchez stated, "My position is clear. I cannot support war, and during this time I stand with the people of Gaza and Iran." He added that Spain's stance has received widespread international attention, noting that he has been receiving messages and letters from various countries praising the position. Mi posición es clara, apoyo a Irán y a Gaza durante este periodo. Sánchez, ¿no? Bueno, tengo varios temas aquí de Isabel porque vi varias declaraciones de Isabel Ayuso, pero insisto, lo vamos a dejar la de botana para estos días, ¿no? Vamos a dejarla de botana. Joe Kent reveals that Israel is intentionally sabotaging peace. Ali Larijani was negotiating for peace, so Israel killed him. Qatar's gas could have stabilized energy markets, so Israel bombed it. We need to cut this parasite off before it destroys us all. Esta declaración de Joe Kent, que insisto, están duras y a la cabeza, ¿no? Joe Kent revela, hay que cuidar a Joe Kent, por cierto, revela que Israel está intencionalmente saboteando la paz. Ali Larijani estaba negociando por la paz, así que Israel lo mató. El gas de Qatar pudo haber estabilizado la energía y los mercados de energía, así que Israel lo bombardeó. Necesitamos cortar este parásito de una vez por todas antes de que nos destruya a todos. Uf, duro. Esto lo estaré tocando de nuevo en estos días. Cuando estemos comentando lo de el mundo, el anglosionismo. Y bueno, la verdad es que la realidad es que, insisto, nada más Joe Kent nos los reconfirma, porque en realidad, pues esto lo venimos sabiendo desde Kennedy, les podría decir, ¿no? Cuando surge el Deep State, básicamente, mucho de eso tiene que ver, y lo explicaré ahora con el tema del anglosionismo. ¿Quién elimina a Kennedy? Que por cierto tenía hasta relaciones con Cuba, que por cierto claramente tiene que ver con su muerte, tiene que ver con el intento, ¿no?, de generar acuerdos nucleares y de no estar de alguna manera fomentando la proliferación de armas nucleares, ni mucho menos el uso de esas armas, y que claramente tiene que ver con que Kennedy le estuvo poniendo altos al Estado de Israel desde entonces, pues desde entonces Israel está saboteando la paz. Desde los acuerdos de Oslo también Israel está saboteando la paz. Todos los pacificadores de la historia, incluso los pacificadores estadounidenses, han sido asesinados por precisamente estar promoviendo y buscando de manera seria la paz. Aquí los únicos que nunca han querido paz, adivinen quiénes son, pues estos que nos dice y confirma precisamente Joe Kent, con mucha solidez y contundencia, insisto, nos confirma lo que ya sabemos. Pero qué bueno que lo haga él, porque si yo se los digo no me van a creer, y se los dice otro colega mío tampoco se los va a creer, y si se los dice cualquiera de la academia no nos van a creer. Qué bueno que lo haga Joe Kent desde adentro del propio sistema y desde el propio sistema estadounidense además, ¿no? Entonces es obvio que es Israel el que siempre está saboteando, como bien dice Joe Kent, la paz. Lo ha hecho ahora en Irán, pero lo ha hecho siempre en realidad, ¿no? Así que bueno, ni hablar. Ya vamos terminando con nuestro noticiario. Creo que sí le voy a poner hoy. Bueno, apareció María Colina, ya le digo. María de la Colina. María Corina Machado. Híjole, pues no sé si hay que comentar algo al respecto, ¿no? Pero bueno, apareció, ¿no? Salió de su escondite también la líder opositora. Reúne a más de 15,000 personas en un parque de la capital chilena. Desbordamos Santiago, dice la Premio Nobel de la Paz. Como diríamos aquí en México, yo creo que junta más gente un perro atropellado. Pero bueno, ellos sienten que es
el gran meeting de la historia. Bueno, qué manera de humillarse María Corina Machado. No sé cómo todavía tiene gente que la apoya, pero bueno, cada quien y su ceguera, ¿no? Tenemos al arrastrado número uno, a la mascota principal del régimen anglosionista, Javier Milei. Argentina ofrece a Estados Unidos enviar apoyo militar al estrecho de Hormuz. Si Trump lo pide, la ayuda se dará. Hazme el chingado favor, ¿no? El gobierno de Javier Milei ofreció enviar apoyo militar a Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, si así lo solicita Donald Trump. Qué manera de humillarse, hablando de humillados, de este otro cabrón, ¿no? El secretario de Comunicación, Javier Lanari, dijo al Diario del Mundo, si lo solicitara Estados Unidos, sí, cualquier ayuda que ellos consideren se dará. La postura refleja el alineamiento de Argentina con Washington en medio del conflicto con Irán y la formación de una posible coalición naval. Aunque, bueno, ya está. Pues yo no sé qué van a enviar realmente, ¿no? Por ahí estaba viendo incluso que algunos decían, pues, ¿qué van a enviar los argentinos? ¿Meseros? Ay, perdón, una disculpa, les ando mostrando ahí. Ahí está, ¿no? El arrastrado number one. Pues no, no sabemos qué van a enviar además de... tú crees realmente que es fundamental el apoyo de Argentina a Estados Unidos? Pues no. El tema es que, pues nada más quieren ver el mundo arder, ese es el tema, ¿no? Voy a leer esta noticia nada más como fun fact, o no sé, creo que la vamos a dejar para el final. ¿La dejamos para el... No, de una vez o al final? Bueno, de una vez, luego se me olvida. Reuters publicó algo que la verdad sí me pareció un tanto peculiar. Y fue básicamente a Harfush en toalla. En un... En una... pues en un tianguis de la ciudad, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendió es cómo Reuters está dando esta nota. Es peculiar. Hoy no vamos a entrar en muchos detalles, nada más básicamente pues mencionarla como dato curioso, ¿no? Le hubiera podido titular tal cual Harfush Towel a su publicación, porque tal cual, ¿no? O sea, Mexico Security Minister Omar García Harfush in real life wears a suit, but he can also now be found in Mexican markets and stores as a miniature doll, dressed as Batman or sometimes even shirtless. Mexico Hard Drop Security Minister now available as miniature doll. Bueno, a mí Harfush, yo he dicho una y mil veces que yo respeto mucho a Harfush, respeto todo el trabajo que está haciendo, su profesionalismo. Y pues sí, muchos hablan de que lo están medio encaminando para ser probablemente un candidato presidencial y yo diría, pues sí, podría serlo. Aunque si me preguntan, yo preferiría, sinceramente, creo que ahora le toca legítimamente a Marcelo Ebrard ser presidente de México, se los digo de una vez. Y la verdad a mí Harfush me gustaría realmente, creo que le veo mucho potencial para ser gobernador de la Ciudad de México. Yo creo que hasta tendría mucho valor que siga además los pasos que hizo la propia presidenta, ¿no? Yo diría que vaya, que sí, algún momento pueda llegar como presidente, habrá que seguir evaluando sus desempeños, pero poco a poco, ¿no? O sea, yo creo que realmente Harfush tiene, yo creo que el paso siguiente sería que sea gobernador de la Ciudad de México después de Carla Brugada. Yo por ahí le veo más potencial. Vamos a escuchar a Tucker Carlson rápidamente. Advierte sobre posibles amenazas nucleares de Israel, como, insisto, varios estamos con ese miedo porque parece ser una amenaza potencialmente... Esperemos nunca decir que es inminente, pero es una amenaza potencial que cada vez se ve un tanto más posible. El periodista Tucker Carlson revela preocupaciones sobre las amenazas nucleares de Israel, dirigiendo que si no recibe apoyo, podría usarlas, una advertencia que plantea riesgos globales, por supuesto. Israel has said, if you don't join us, we're going to do it anyway, possibly with nuclear weapons, which they have, but they've threatened that before. And everyone pretends that's not true. Exactamente, o sea, esa es la forma de chantajear de Israel, ¿no? Es de, ¿no me apoyas? Bueno, voy a usar lo que me queda, porque siempre ocupan esta baraja miserable, mezquina pues es que es amenaza existencial. Entonces quiero destruir Irán porque yo percibo una amenaza existencial, aunque Irán no tenga ningún arma nuclear y yo tenga como 500, ¿no?
pero ellos son los que se sienten amenazados porque a los israelíes les encanta estarse haciendo las víctimas, siempre, aunque sean ellos los victimarios, ¿no? Said, if you don't join us, we're going to do it anyway, possibly with nuclear weapons, which they have, but they've threatened that before. And everyone pretends that's not true. It is true. They threatened it in 1973. I believe they threatened it subsequently. If you don't backstop us, if you don't defend us, have no choice but to use nukes against. Ese es justamente el argumento que muy bien dice Tucker Carlson. O sea, que llegan a este chantaje y capricho como decir, bueno, no me vas a dejar otra opción más que usar las nukes, como dice aquí Tucker. Our enemies, and nobody wants that because it could set off a third world war, a nuclear third world war. Israel has said, if you don't. Mira, hasta coincidió, terminó coincidiendo la cuetiza con el video de lo nuclear. Dios nos libre, por favor, de verdad. Dios nos libre de que ocurra algo como lo que ocurrió, porque obviamente ocurriría de peor manera, obviamente han pasado los años, obviamente las armas son todavía más peligrosas, son el triple de poderosas que en otros tiempos, así que bueno, tengamos cuidado, ¿no? Pues bueno, la vamos a dejar hasta aquí, no sin antes. No, perdón, perdón, ya me estoy yendo, pero nos quedan 3 noticias más. Ya terminamos prácticamente. Esto lo voy a dejar para cuando comentemos anglosionismo, que es básicamente entender realmente quién controla a quién. Ese meme me parece muy preciso para quien ha visto The Dark Knight, realmente nos explica qué es lo que sucede, ¿no? Si recuerdan aquí en esta escena, Bane le dice, "Do you think you are in control?", ¿no? Como diciéndole, ¿crees que tú eres el que está al mando, bajo control? No, más bien al mando, porque bajo control tienen a Estados Unidos. Entonces, claramente es Israel el que cada vez, y lo vengo diciendo yo desde hace mucho, Israel el que gobierna a los Estados Unidos. Y tengo evidencias de mis dichos desde que hace yo mucho tiempo vengo advirtiendo eso, ¿no? Y bueno, ya comentamos lo de Chile, comienza a construir un muro con Perú. ¿Dónde habrán escuchado esa idea, verdad? ¿Quién le habrá dado esa idea? Están las declaraciones de tendré el honor de tomar Cuba y nadie puede detenerme de Trump. Y bueno, como ya comenté, está esta cuestión sobre lo de Colombia. Así que como se pueden dar cuenta, se está poniendo violenta la región. Muy violenta, ¿no? Vamos a terminar con este video tan desafortunado. Pues de esta gente que anda malita, ¿no? Bueno, voy a dejar por acá los links. Soldados israelíes se filmaron a sí mismos saqueando casas en el sur del Líbano. Después de violar un acuerdo, un grupo de soldados israelíes se grabó a sí mismos saqueando viviendas en Líbano, tal como lo hicieron en Gaza. El ataque de Israel contra el Líbano ha provocado el desplazamiento forzoso de más de 1 millón de libaneses en menos de 3 semanas. Pues es que básicamente están repitiendo el modus operandi, ¿no? De lo que ocurrió en Gaza, pues ahora lo replican acá. Es lamentable realmente que nadie, todavía haya quien incluso los defienda, ¿no? Y nadie les esté poniendo un alto. Así que bueno, ahora sí con esto cerramos. Hemos llegado al final del día de hoy. Y pues nos vemos también mañana porque estamos ya prácticamente haciendo uno diario. Un poquito más corto, llegamos a la 1:30, no estuvo tan mal.
Espero les haya gustado este noticiario, porque ahora sí tampoco creo que le puedo llamar análisis. Estuvimos dando un poco de chile de mole y de pozole, pero bueno, el punto es que estamos actualizando, ¿no?, el panorama para que se vayan dando cuenta con hechos, con lo que están pasando, que está a diario pasando muchas cosas, que nos estamos encaminando a terrenos muy peligrosos en esta distópica nueva realidad que nos estamos enfrentando, una distópica y bélica realidad del mundo actual.